tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Henry Salcedo, estudiante de la Universidad Central de Ecuador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la carrera de Matemática y Física. Hoy vamos a tratar sobre el programa Scratch y su uso en lo que es la asignatura de Matemática. Cómo se va a desarrollar este y a la par cómo va a funcionar con la matemática, siendo un software muy versátil que se puede adaptar a cualquier tema del mismo. Entonces, con esto, mi introducción, podemos hablarle que Scratch es un programa muy versátil y fácil de programar si tenemos en cuenta que lo más básico que tenemos que utilizar es lo que son comandos en JavaScript y C++, donde los estudiantes por lo general aprenden más con juegos, ¿no? Entonces este programa nos va a ayudar en esa parte. Y para empezar lo que son funciones cuadráticas, quiero hacer una pequeña introducción sobre qué tenemos que tener en cuenta en una función cuadrática y qué es lo que nos va a ser necesario en estas funciones cuadráticas. Por ejemplo, tenemos aquí la función cuadrática, donde su expresión queda definida como f de x es igual a x cuadrado más bx más c, con a, b, c elementos los reales y con a distinto de 0. Ahora, esto es una expresión algebraica, ¿no? Entonces su forma cuadrática. Su representación gráfica se denota de la siguiente manera, con el eje de simetría, con los cortes en X, con los cortes en Y y con los vértices. Estos puntos van a ser esenciales para graficar en cualquier momento. Scratch, el programa nos va a ir dando estos valores y nosotros podemos ir insertándolos en otro programa cualquiera o en el cuaderno, en un plano cartesiano para ir viendo la gráfica. Al final vamos a comprobar las gráficas y vamos a ver que son similares a lo que nos ha dado el programa. La representación, esa fue la representación gráfica. Ahora, en propiedades vamos a tener que existe su corte en X, su corte en y su corte en X siempre va a existir. Es decir, el corte en Y va a ser igual a los valores cuando X sea 0. Entonces, cuando X sea 0, entonces evaluamos en el valor de la función f de 0, nos va a dar justamente C. Es decir, el valor en Y siempre va a ser C. Este es en el corte de las X. En el corte de las Y. Ahora en el corte de las X puede que existan cortes, puede que exista un solo corte, puede que existan dos cortes o no puede que existan cortes. Si no existen cortes, estos no formarán parte de los elementos. Scratch, como les había mencionado, es un software versátil para lo que es en educación. Entonces, en este programa bueno, le voy a explicar cómo se creó Scratch, cómo se creó este comando de Scratch. Entonces, por ejemplo, lo que le empecé, bueno, al presionar la banderita se va a iniciar, luego se va a esconder, esperamos un segundo y nos va a preguntar, ¿no? Entonces, lo que nos va a preguntar es, hola, futuro matemático, ¿cuál es tu nombre? Y nos va a decir todo. Las variables, sean cuales sean las variables en el lugar donde se ubiquen, siempre tenemos que ponerlas al inicio, ¿no? Por lo que esos van a ser los valores que van a estar apareciendo aquí siempre. Ya tenemos aquí, nos pregunta el nombre, nosotros le vamos a dar una respuesta. Ahora vamos a unir esta respuesta que le hemos dado con la que vamos a seguir haciendo. Entonces, si yo le digo, bueno, yo me llamo Henry, entonces el gatito me va a decir, hola Henry. Si yo le digo, yo me llamo Lápiz, me va a decir, hola Lápiz. Entonces, unimos las respuestas con este conector, con este operador, unimos la respuesta de lo que es del nombre con el siguiente, con lo que tenemos que, de lo que nos dice el gatito. Ahora, la parte principal aquí es el bucle. Este bucle nos va a emitir cuantas veces sea necesario la pregunta si nosotros no contestamos sí. Si contestamos no, él se nos va a enojar. Si contestamos no, igual se nos va a seguir enojando y se va a repetir de largo. Entonces, bueno, él nos va a dar la respuesta si decimos sí. Entonces el gatito dice, bueno, podemos continuar. Ahora, pasado este bucle, aquí vuelta vienen otras preguntas. Es decir, vamos a manejar lo que son preguntas relacionadas con los bucles siempre y con las variables. Mira, como les he mencionado, fijamos la variable aquí y la variable sigue apareciendo acá en la pantalla. Si nosotros no queremos que la variable aparezca en la pantalla, simplemente la eliminamos. Ahora damos la respuesta a las preguntas que nos mencionó el gatito, esperamos un tiempo y nos va a volver a hacer ciertas preguntas. Entonces, en esta parte de aquí, nos vuelve a preguntar lo que les he mencionado anteriormente, qué pasa con el vértice, ¿no? O sea, cómo calculamos el vértice, dónde se va a encontrar, porque el vértice, así como los cortes en X y cortes en Y, son muy importantes. Entonces, esto nos va a decir cómo es la fórmula y todo lo demás, si sabemos la fórmula, si no sabemos la fórmula. Pero para programar estos valores, entonces vamos a utilizar los que son los operadores. Estos operadores, aunque parecen ser complicados, no tienen su complejidad mucho. Solo es el dominio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vértice que sería menos b sobre 2 veces a. Los valores de a ya tenemos, entonces esto nos va a decir el valor de a. Entonces el valor de a va a estar por acá. Y luego fijamos su variable del vértice en x, como les había dicho, primero damos el vértice en x, luego esperamos unos segundos y él nos va a dar el valor del vértice en y, porque esta es la manera de evaluar a la función, ¿no? Entonces estamos evaluando y vamos a dar el valor del vértice. Cuando ya tenemos los vértices, cuando ya tenemos el punto exacto del vértice, vamos a pasar con el discriminante. Entonces, ¿qué pasa con el discriminante? Les había mencionado que si el discriminante, aquí tenemos, ¿no? Que si el discriminante era mayor que 0, vamos a tener dos raíces. Si es igual a 0, una raíz. Si es diferente de 0, no vamos a tener raíces reales.
Entonces el discriminante aquí nos va a decir, bueno, si es mayor que cero podemos continuar, si es menor que cero no podemos continuar porque no existen raíces, ¿no? El primer comando para encontrar x1 que nos dice es menos b, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, ¿no? Entonces aquí tenemos menos b más la raíz cuadrada, esto lo podemos ir cambiando, nosotros podemos sacarle raíz cuadrada absoluta, seno, coseno, lo que nosotros queramos. Yo le tengo la raíz cuadrada, ¿de quién? De b cuadrado, es decir, como no puedo poner b cuadrado o el producto, no, de b por b, menos 4ac, entonces el valor producto, y todo esto dividido sobre 2a, y esto esperamos por 3 segundos y el valor. Si queremos darle menos tiempo, entonces, bueno, sí se puede darle menos tiempo, pero también podemos esperar a que más o menos hagamos los cálculos mentalmente, intentando hacer el intento a ver qué tal nos sale, ¿no? Y bueno, ya tenemos x1, repetimos esto, lo que nos va a decir, este es el comando y esto es lo que nos va a decir en la pantalla. Ah, bueno, x1 es x esto y x2 es esto, entonces podemos esperar aquí. Ahora, al fin de cuentas, el gato nos va a decir, bueno, y con todos estos valores sí podemos graficar. Nosotros podemos decir, sí, sí podemos graficar. Cuando podemos graficar, vamos a presionar Z. Esto es lo que le he mencionado aquí, no, bueno, presione Z. Si quieres otro valor, le puedes poner que presione X, tú vas a presionar X y te va a salir ahí cualquier tecla que en la computadora esté disponible. La que menos se use por lo general es para que esta no fluya en cualquier otra acción. Y bueno, aquí tenemos que esto para tocar la guitarra, va a sonar la guitarra mientras empieza el juego. Y esto ha sido sobre el comando del gatito, ¿no? De todo lo que va a hacer. Ahora, en el comando del lápiz también tenemos que programar de igual manera. Entonces, cuando ya vamos a pasar a la gráfica, automáticamente esto se va a cambiar de escenario. Entonces, estamos en el escenario 1, así donde está todo el gato. Y podemos que ver, si presionamos acá, vamos a cambiar de escenario. Entonces, si presionamos la banderita, entramos al escenario de acá. Si presionamos la Z, cambiamos de escenario. Todo esto se programa de acuerdo nosotros vayamos trabajando. Como le decía, aquí en el lápiz, lo que vamos a hacer es que cuando se inicie va a estar todo borrado y va a ubicarse en menos 100 y en 100, es decir, por acá abajo o por acá arriba. O bueno, donde nosotros queramos que se ubique el punto. Este, este graficador de Scratch tiene sus falencias, no es el mejor graficador del mundo, existen programas que saben graficar mucho mejor, pero nos va a dar la idea más o menos cómo es. Lo malo es que la escala está limitada. Lo malo es que la escala está muy limitada, y si no se la puede ni mover, no se la puede ni manipular, esta queda en esta manera, pero no importa. La cosa es que el programa nos ayude con el gráfico. Entonces, bueno, tenemos aquí, fijamos los valores, es decir, ya vamos a tener los valores en la pantalla A, B y C. Entonces nosotros no podemos decir que, bueno, no tenemos los valores, sí tenemos. Ya sabemos dónde va a estar el vértice con los valores de aquí, no es decir, vértice en X, el primer corte en X y el segundo corte en Y. Entonces vamos a tener idea más o menos de dónde están los vértices, los cortes y el vértice, y vamos a tener la gráfica del ejercicio. Ahora, para visualizarlo mejor, para que sea de una mejor manera, vamos a valernos de otro programa, es decir, vamos a trabajar con dos, con Scratch y con GeoGebra, porque GeoGebra es un programa muy útil para lo que son las gráficas, es decir, vamos a ver los valores. Cada vez que nos dé un valor, nosotros lo anotamos en GeoGebra, y cada vez que nos dé otro valor, lo vamos a volver a anotar en GeoGebra. Y al final de cuentas vamos a comparar las gráficas, cómo se visualiza en Scratch y cómo se visualiza en GeoGebra. Es decir, así podemos graficar. Y bueno, fuera el caso también lo podemos hacer en el plano cartesiano, porque ¿por qué no? Si tenemos las herramientas a mano, podemos también realizarlo en el plano cartesiano y será mucho más fácil. Ahora vamos a resolver el ejercicio que les habíamos propuesto, donde vamos a encontrar sus valores, ¿no? Entonces nos vamos a ayudar de GeoGebra, ya que GeoGebra es un graficador más especializado en este tema, ¿no? No es que discrimine a Scratch, pero con GeoGebra lo podemos visualizar un poco más. Entonces podemos tener un plano cartesiano en el cuaderno con una escala adecuada y nosotros podemos graficar. Entonces, bueno, empecemos con el programa. El Henry, mete mi nombre, Henry, tenga. Ahí me va a preguntar si vamos a resolver, si estoy preparado, le voy a decir que sí. Ahora si tengo GeoGebra inicializado, bueno, no tengo GeoGebra, le voy a decir no tengo, por probar por primera vez. Se ha enojado, dice asegura tenerlo siempre. Bueno, sí, está bien, me aseguraré de tenerlo siempre. Ahora me pregunta cuál es tu función cuadrática, entonces le voy a decir que mi función cuadrática es x al cuadrado menos 8x y esto va a ser más 18, o menos 18, menos 18. Bueno, esta sería mi función cuadrática, sea cual sea. Ahora me dice, ¿cuál es el valor de A? A va a estar multiplicando siempre x cuadrado, entonces va a ser 1. B está multiplicando solo a x, va a ser menos 8. Y C es menos 18, ¿no? Entonces el corte en x, en y, como le había mencionado, era el valor de C, entonces va a estar cortando en menos 18. Entonces, ¿podemos hallar el vértice? Sí, sí podemos hallar el vértice. Pero le podemos decir que no. Se vuelve a enojar. No le voy a decir, bueno, recuerdo un poco más.
El vértice estaba acá. El vértice me dice que es menos b sobre 2a. Entonces, bueno, sí está bien, el gato tenía razón. Sí puedo hallar el vértice porque tengo los valores de menos b sobre 2a. Sí. Y aquí me da el valor del vértice. Entonces me dice que el vértice en x va a valer 4. Vamos a álgebra, 4. Y que en y va a ser menos 34. Menos 34. Entonces, bueno, este va a ser mi vértice. Tenemos aquí. Y aquí está el vértice. Bueno, aquí me dice que el discriminante es verdadero y que el discriminante es positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando el discriminante es positivo? Entonces podemos hallar los dos valores de x. Entonces nuestro primer corte de x, si lo podemos encontrar, entonces nos va a dar el punto bx1 que dice es 9,83. Entonces ponemos 9,83. Lo podemos redondear, si lo podemos redondear. En x va a ser 9,83, en y va a ser 0, que sería un punto. 9,83 y ya tenemos aquí. Ahora el siguiente corte me dice que es en menos 1. Bueno, le podemos poner el corte en x es en menos 1,83, también menos 1,83 y en y va a valer 0. Entonces ya tenemos mis dos cortes, ya tenemos mi vértice y lo único que nos queda es graficar la función, unirlos. Y le hemos dicho que el corte en y era el valor de c, entonces c es menos 18, entonces en x va a valer 0 y en y va a valer menos 18. Entonces ya tenemos nuestros valores, ya tenemos que solo graficar, así si lo hacemos a mano alzada lo podemos hacer. Entonces nuestros valores quedarían de esta manera. Nuestra parábola, bueno, va por lo menos por ahí, el pulsor no me ayuda mucho, y queda más o menos de esta manera. Si lo estábamos relacionando con el plano cartesiano quedaría de esta manera. Bueno, aquí estaría un poco el error. Ahora, si nosotros no lo hacemos en el plano cartesiano, lo podemos hacer aquí de igual manera acá, ¿no? Entonces era x al cuadrado, tenemos x al cuadrado, tenemos un menos 8x y era un menos 18. Entonces, bueno, aquí damos la respuesta y este es el valor de la parábola, como lo habíamos visto. Ahora, el gatito nos había dicho que presionemos z. Presionamos z y aquí tenemos los valores. Entonces, estos son los valores de a, de b y de c. El valor de a es 1, el valor de b es menos 8 y el valor de c es menos 18. Ya tenemos. Y automáticamente se empezará a graficar. Pero ¿qué pasa con el graficador? Como ustedes pueden apreciar, se demora mucho, un poco. Y es porque la escala está muy inmensa, ¿no? Entonces hasta que llegue el punto 1 y hasta que llegue el punto 2, x2, se hará una eternidad. Por eso les mencionaba que nos podemos valer de otro software para poder trabajar acá. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la respuesta de nuestro valor y podemos seguir trabajando. Entonces, así es como se desarrolla Scratch. Tal vez el graficador no es muy óptimo, pero nosotros podemos graficarlo como les había mencionado, tanto en un plano cartesiano como en otro programa que tengamos disponible a la mano, donde podemos apreciar los valores. Lo esencial es tener los valores de los vértices, el corte en Y, que es el corte en C, y los cortes en X, ¿no? Entonces, al momento de graficar, Scratch nos da sus valores y lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, solo grafiquemos, que es algo muy sencillo. Como recomendaciones para este programa, el uso de Scratch, como les había mencionado, el bucle se debe manejar muy bien. Entonces miren, este bucle tan solo es para el lápiz. Entonces si nosotros nos ubicamos en el gatito, el bucle va a ser otro. Va a tener tres bucles. Si tenemos el bucle de la guitarra y tenemos el bucle de los, bueno, este sería el bucle de los sonidos, ¿no? Entonces estos tipos de bucles y comandos así los pueden utilizar en cualquier libro de JavaScript que ustedes empiecen a leer. Es muy esencial, luego van a ver que pueden crear mucho software más. Existe una cantidad de trabajos realizados en Scratch, los pueden revisar en su website. De igual manera, este programa lo voy a dejar en un archivo Drive junto al video, donde ustedes lo pueden descargar, les pueden dar mejoras, lo pueden editar, lo pueden compartir, pueden hacer lo que les guste. Espero que les haya gustado. Es un deber de la cátedra de software de la matemática, donde estamos empezando a utilizar estos tipos de programas que son muy esenciales en educación. Como ustedes han visto, es muy bonito, sirve para los pequeñitos para estar jugando. Entonces, bueno, lo podemos mover, ¿no? Nosotros lo podemos mover por un lado para el otro. Entonces, espero que les haya gustado. Como les he mencionado, mi nombre es Henry Salcedo, estudiante de la carrera de matemática y física. Bueno, y esta es la cátedra de software de la matemática.